La madrugada era densa, casi líquida. El calor se pegaba a las paredes del hospital público como una segunda piel, y el pasillo del tercer piso olía a desinfectante barato mezclado con sudor ajeno. Doña Nair yacía en la camilla metálica, los ojos cerrados, respirando despacio. Tenía 62 años, la piel morena surcada de arrugas finas, el cabello gris recogido en una trenza floja. Vestía una bata gastada, de color indefinido. Sus manos descansaban sobre el vientre quietas, demasiado quietas. La enfermera de guardia se inclinó sobre la cama vacía. Pasó la mano por las sábanas arrugadas, aún tibias. Miró hacia los lados. El corredor estaba en penumbras, solo la luz parpadeante del fondo como un latido intermitente. Nadie, ni rastro. Ni en el baño, ni en la sala de espera, ni en los registros. La mujer había desaparecido. Simplemente dejó de existir. Y en el aire flotaba algo extraño, como si el silencio mismo tuviese forma, como si alguien acabara de salir corriendo y aún pudiese oírse el eco de sus pasos. 2 días antes, doña Nair había llegado al hospital con mareos y visión borrosa. Su hija, Estela, la había dejado en urgencias y regresó a casa prometiendo volver al día siguiente. «Es solo un susto, mamá. Ya sabes cómo eres, te asustas por todo». Doña Nair sonrió con cansancio y no dijo nada. Nunca decía nada cuando sentía que nadie la escuchaba. Había aprendido a tragarse las palabras, a masticarlas en silencio, a dejarlas morir en la garganta. El hospital estaba abarrotado. Camillas en los pasillos, pacientes sentados en el suelo, gritos de dolor mezclados con voces de médicos exhaustos. La enfermera que la recibió revisó rápidamente su historial. Diabetes tipo 2. Glicemia en 240 miligramos por decilitro. Hipertensión leve. Dejó una nota en el expediente. Vigilancia constante. Riesgo de hipoglicemia nocturna. Pero la nota se perdió entre cientos de otras. El plantón era de 3 enfermeras para 50 pacientes. No había tiempo para vigilar a nadie. Doña Nair pasó la primera noche sola, despierta, mirando el techo manchado de humedad. Escuchaba los ronquidos de otras pacientes, el llanto de un bebé en alguna parte, el chirrido de las ruedas de una camilla. Tenía sed, mucha sed, y un hambre extraña, hueca, que no era hambre de comida, sino de algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Cerró los ojos. Soñó con su casa, con la cocina pequeña donde hacía pan todas las mañanas, con el olor a café recién colado, con las manos de su madre enseñándole a amasar. Cuando despertó ya era de día y una auxiliar le ofrecía un plato de sopa fría y pan duro. Estela no llegó esa mañana. Llamó por teléfono para avisar que el trabajo se había complicado, que iría por la tarde, que no se preocupara. Doña Nair asintió aunque nadie la viera. Comió la sopa despacio, sintiendo como cada cucharada le caía pesada en el estómago. Luego se quedó quieta, mirando por la ventana sucia, viendo pasar las nubes lentas, densas, cargadas de una lluvia que no terminaba de caer. Por la tarde, un médico joven pasó rápido por su cama. Le pidió que extendiera el brazo, pinchó, sacó sangre, anotó algo en una tableta. No la miró a los ojos. No preguntó cómo se sentía. Doña Nair quiso decir que le dolía la cabeza, que veía manchas oscuras flotando en su campo de visión, que sentía un cansancio tan hondo que ya ni siquiera sabía si seguía despierta o si todo esto era un sueño largo y pesado. Pero el médico ya se había ido, y ella volvió a tragarse las palabras. Esa noche, la glicemia de doña Nair bajó a 65 miligramos por decilitro. Nadie lo notó. No hubo alarma, no hubo revisión, no hubo alguien que se acercara a mirarla, a tocarle la frente sudada, a preguntarle si estaba bien. Doña Nair temblaba bajo la sábana fina, los labios secos, el corazón latiendo demasiado rápido. Quiso gritar, pero la voz no le salió. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. Y entonces vio la luz. Una figura se acercó desde el fondo del pasillo. Una mujer vestida de blanco, el rostro tranquilo, los ojos oscuros y profundos. Caminaba despacio, sin hacer ruido, como si flotara. Llevaba algo en las manos, un paquete envuelto en papel. Se detuvo junto a la cama de doña Nair y sonrió. ¿Tienes hambre? La voz era suave, casi un susurro. Doña Nair asintió sin pensar. La mujer desenvolvió el paquete. Dulces. Caramelos de miel, galletas azucaradas, un pedazo de pastel. «Come, te hará bien». Y doña Nair comió. Porque tenía hambre.
porque nadie le había ofrecido nada en horas, porque esa mujer la miraba como si de verdad le importara. Cuando terminó, la mujer sonrió de nuevo. «Ahora ven conmigo». Y doña Nair, sin entender por qué, sin cuestionarse nada, se levantó de la cama. Las piernas le temblaban, pero sostenían su peso. El pasillo estaba vacío, oscuro, interminable. Caminaron juntas, en silencio, hasta que la luz del hospital se perdió a sus espaldas. Y lo último que doña Nair sintió fue una extraña paz, como si finalmente alguien la hubiera escuchado, como si finalmente alguien la hubiera visto, como si, por primera vez en mucho tiempo, dejara de ser invisible. Estela llegó al hospital a las 9 de la mañana del tercer día. Llevaba una bolsa con ropa limpia para su madre, un termo con café y un pedazo de torta casera. Caminó hasta el tercer piso con prisa, disculpándose mentalmente por haber tardado tanto. El pasillo estaba más tranquilo que de costumbre, demasiado tranquilo. Buscó la cama donde había dejado a su madre. Estaba vacía. Las sábanas dobladas, la almohada sin marca, como si nadie hubiera dormido allí. Preguntó a una auxiliar, luego a otra. Nadie sabía nada. Revisó el registro de altas. No había ninguna a nombre de Nair Santos. Preguntó en recepción. En enfermería, en el puesto de seguridad. Todos se miraban entre sí, confundidos, incómodos. Debe estar en otra ala. Quizás la trasladaron. Revise en el segundo piso. Pero Estela ya había revisado. Ya había preguntado. Ya había caminado por cada corredor, abierto cada puerta, gritado el nombre de su madre hasta quedarse ronca. Y entonces, en medio del caos, una paciente anciana la detuvo. Le tomó del brazo con dedos huesudos y fríos. «Tu madre se fue con la mujer de blanco». Estela frunció el ceño. «¿Qué mujer?» La anciana sonrió con ojos turbios. «La que reparte dulces por las noches. La que se lleva a los que nadie cuida». Estela sintió un escalofrío. No era miedo, no todavía. Era algo más extraño, como si el piso se inclinara bajo sus pies, como si la realidad se estuviera doblando en los bordes. Volvió al puesto de enfermería. Exigió ver las cámaras de seguridad. Le dijeron que estaban en mantenimiento, que no habían grabado nada en 2 semanas. Exigió hablar con el médico de guardia. Le dijeron que había terminado su turno, que volvería en la noche. Exigió respuestas. Le dieron evasivas. Pasó el día entero en el hospital. Interrogó a enfermeras, auxiliares, pacientes. Algunos desviaban la mirada. Otros bajaban la voz como si tuvieran miedo de que alguien los escuchara. Y poco a poco, Estela empezó a juntar las piezas. No era la primera vez. Había otras desapariciones. Pacientes que llegaban de noche, solos, sin familia, sin visitas. Pacientes diabéticos, en su mayoría. Ancianos. Gente invisible. Gente que nadie reclamaba. «Es el hospital», le dijo un celador viejo con voz cansada. «Está enfermo. No de bacterias, sino de otra cosa. De descuido, de indiferencia, de tantos años acumulando dolor ajeno sin limpiarse nunca». Estela lo miró sin entender. El hombre se encogió de hombros. «Hay cosas que pasan aquí que no tienen explicación. Cosas que uno aprende a no ver. A no preguntar». Esa noche, Estela se quedó en el hospital. Se sentó en una silla del pasillo del tercer piso, envuelta en su chaqueta, con los ojos abiertos, esperando que no lo sabía. Pero sentía que si se iba, si dejaba ese lugar, perdería el último rastro de su madre. Y entonces, pasada la medianoche, la vio. Una figura al fondo del corredor. Una mujer vestida de blanco, caminando despacio, con algo en las manos. Estela se puso de pie. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. La figura se detuvo. Giró la cabeza. Y aunque estaba lejos, aunque la luz era tenue, Estela pudo ver sus ojos. Oscuros, profundos, tristes. La mujer levantó una mano, como en advertencia o en despedida, y luego desapareció. Estela corrió hacia donde la había visto. No había nada, solo un pedazo de papel arrugado en el suelo. Lo recogió con manos temblorosas. Era una envoltura de caramelo, de miel. Y en el reverso, escrito con letra irregular, un mensaje. Nadie me vio, nadie me escuchó. Hasta que ya fue tarde. Al día siguiente, Estela presentó una denuncia formal. Exigió investigación. Exigió que revisaran los protocolos, que auditaran los turnos nocturnos, que explicaran las desapariciones. Le prometieron que lo harían, pero pasaron las semanas y nada cambió. El hospital seguía igual.
abarrotado, caótico, indiferente, y los pacientes seguían llegando, y algunos seguían desapareciendo, y nadie parecía notarlo realmente. Porque en un lugar donde todos sufren, una ausencia más es solo otra sombra en la pared. Estela volvió a casa vacía, sin su madre, sin respuestas, solo con una certeza fría y pesada, que doña Nair no había desaparecido por arte de magia. Había sido borrada, por el cansancio del sistema, por la falta de personal, por la indiferencia colectiva, por todos los que vieron pero no miraron, por todos los que escucharon pero no oyeron, por todos los que pudieron hacer algo y prefirieron mirar hacia otro lado. Y ahora, en algún lugar entre la realidad y el mito, su madre caminaba por pasillos oscuros, ofreciendo dulces a los que nadie cuidaba, recordándoles que el verdadero peligro no era la enfermedad, sino la soledad. La investigación oficial duró 3 semanas. Un funcionario del Ministerio de Salud llegó al hospital, revisó documentos, interrogó al personal, tomó notas. Al final, entregó un informe que culpaba a fallas administrativas menores y sobrecarga del sistema. Recomendó mejoras que nunca se implementaron. Cerró el caso. Doña Nair pasó a ser un número en una estadística. Otra paciente perdida en la burocracia hospitalaria. Otra muerte sin cuerpo. Otra familia sin cierre. Pero Estela no podía dejarlo ir. No podía dormir. No podía comer. Cada noche soñaba con el pasillo oscuro, con la mujer de blanco, con los ojos tristes de su madre pidiéndole ayuda. Volvió al hospital una y otra vez. Habló con pacientes, con enfermeras, con auxiliares de limpieza, y descubrió algo que el informe oficial había ignorado. Un patrón. Todos los desaparecidos eran diabéticos. Todos habían sido internados de noche. Todos habían estado solos. Y todos habían sido atendidos por el mismo turno. El turno de la enfermera Carla. Una mujer de 40 años, flaca, ojerosa, con el rostro marcado por años de trabajo sin descanso. Estela la buscó. La encontró en la sala de descanso, fumando un cigarrillo junto a la ventana, mirando la ciudad con ojos vacíos. ¿Usted sabe qué le pasó a mi madre? Carla la miró de reojo. Apagó el cigarrillo en un cenicero sucio. Sé lo mismo que usted. ¿Qué se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Carla suspiró. Se frotó la cara con las manos. Mire, señora, yo llevo 15 años trabajando aquí. He visto morir a cientos de personas. He visto cómo el sistema las devora. He visto cómo llegamos al punto en que ya no somos seres humanos atendiendo seres humanos, sino máquinas procesando cuerpos. Y a veces, cuando alguien se cae entre las grietas, cuando nadie lo nota, cuando nadie lo reclama, simplemente desaparece. ¿Y la mujer de blanco? Carla se tensó. ¿Qué mujer? La que reparte dulces. La que se lleva a los pacientes. La enfermera desvió la mirada. Eso es solo un cuento que los pacientes se inventan. Una leyenda urbana. No es real. ¿Y las envolturas de caramelo? ¿Y los testimonios? Carla la miró con dureza. Los pacientes confunden las cosas. Tienen fiebre, alucinaciones, medicamentos fuertes. Ven lo que quieren ver. Pero Estela notó algo en su voz. Una grieta. Un temblor. Carla sabía más de lo que decía. Y tenía miedo. Miedo de hablar. Miedo de perder su empleo. Miedo de ser la siguiente en desaparecer, no físicamente, sino de otra forma. Borrada del sistema, despedida sin indemnización, olvidada como todos los que había visto caer antes que ella. Esa noche, Estela tomó una decisión. Se quedaría en el hospital. Vigilaría el turno nocturno. Vería con sus propios ojos qué estaba pasando. Se escondió en un cuarto de limpieza del 3er piso, dejando la puerta entreabierta, y esperó. Pasada la medianoche, el hospital se transformó. Las luces se atenuaron. Los pasillos se vaciaron. Solo quedaba el zumbido de las máquinas, el goteo de sueros, los gemidos ahogados de pacientes que no podían dormir. Y entonces Estela la vio, la mujer de blanco. No era un fantasma, no era una alucinación. Era una persona de carne y hueso, bajita, de edad indefinida, con el uniforme impecable de una época pasada. Llevaba una bolsa de tela en la mano. Caminaba de cama en cama, inclinándose sobre los pacientes que dormían o que fingían dormir. Les ofrecía algo, dulces, caramelos, y algunos aceptaban, y luego se levantaban. Y la seguían. Estela salió del cuarto de limpieza. Siguió a la mujer de blanco por el corredor, manteniendo distancia. La vio entrar en una zona del hospital que estaba en desuso. Una ala antigua, clausurada hace años, donde solo había cuartos vacíos,
camas oxidadas, ventanas rotas. Y allí, en una sala grande y polvorienta, Estela vio algo que le heló la sangre. Había gente, pacientes, decenas de ellos, sentados en círculo, comiendo dulces, hablando en voz baja, con los ojos vidriosos. Todos eran ancianos. Todos tenían la misma expresión perdida, como si estuvieran en trance. Y en el centro del círculo, la mujer de blanco sonreía. No era una sonrisa malvada. Era una sonrisa triste, resignada, como si ella misma fuera una víctima más, como si todo esto fuera un ciclo sin fin que ni ella podía romper. Estela dio un paso adelante. Las tablas del piso crujieron. La mujer de blanco giró la cabeza. Sus miradas se encontraron, y en ese instante Estela entendió. No era una secuestradora, no era una asesina, era una cuidadora, una enfermera de otra época que había sido olvidada igual que esos pacientes, que había muerto en ese mismo hospital sin que nadie la llorara, sin que nadie recordara su nombre. Y ahora, atrapada entre la vida y la muerte, seguía haciendo lo único que sabía hacer: cuidar. A su manera retorcida, desesperada, llevándose a los que nadie más cuidaba, manteniéndolos vivos en una especie de limbo, alimentándolos con dulces porque era lo único que podía ofrecerles. ¿Dónde está mi madre? Estela susurró con voz quebrada. La mujer de blanco señaló al fondo de la sala. Y allí, sentada en una silla de ruedas, con la mirada perdida en el vacío, estaba doña Nair, viva, pero no del todo. Como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en ese lugar, suspendida entre el abandono del hospital y el abrazo fantasmal de alguien que sí había querido cuidarla, aunque fuera demasiado tarde. Estela corrió hacia su madre. La tomó de los hombros. La sacudió suavemente. «Mamá, soy yo, Estela, volvamos a casa». Pero doña Nair no respondió. Sus ojos miraban a través de ella, como si estuviera viendo algo que Estela no podía ver. Tenía los labios manchados de azúcar, las manos frías, la respiración lenta. Estaba viva, sí, pero algo en ella se había apagado. La mujer de blanco se acercó, puso una mano en el hombro de Estela. «No puedes llevártela. Ya es parte de esto». ¿Parte de qué? ¿De esta locura? De lo que pasa cuando nadie cuida, cuando el sistema falla, cuando la gente se vuelve invisible. Ellos necesitan un lugar, y yo se los doy. «Esto no es un lugar, es una prisión». La mujer de blanco negó con la cabeza. «Es refugio. Aquí nadie los olvida. Aquí alguien los ve». Estela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Quiso gritar, quiso romper algo, pero no podía, porque en el fondo sabía que la mujer de blanco tenía razón, que ella misma había fallado, que había dejado a su madre sola, que había creído que el hospital se encargaría de todo, que había confiado en un sistema que llevaba décadas desmoronándose, y ahora su madre estaba pagando el precio. «¿Qué quieres de mí?», susurró Estela. «Que cuides, que veas. Que no vuelvas a dejar a nadie solo. ¿Y si lo hago? ¿Me la devuelves?». La mujer de blanco sonrió con tristeza. «No depende de mí, depende de ella. De si todavía quiere volver». Estela se arrodilló frente a su madre. Le tomó las manos. «Mamá, perdóname. Perdóname por no estar, por no escucharte, por creer que estabas bien cuando no lo estabas, por no venir a visitarte, por dejarte sola en este lugar horrible, por no pelear más, por no exigir que te cuidaran como merecías. Perdóname». Y entonces, por primera vez en días, doña Nair parpadeó, movió los dedos, apretó la mano de su hija y susurró: «Tenía hambre». Fue una frase simple, pero llevaba tanto peso que Estela sintió que el mundo se le venía encima. Su madre no había desaparecido porque sí, había desaparecido porque nadie la alimentó, porque nadie la miró, porque nadie preguntó si tenía hambre, si tenía frío, si tenía miedo. Y cuando alguien finalmente le ofreció algo, aunque fuera una mentira envuelta en papel de caramelo, ella lo aceptó, porque cualquier cosa era mejor que seguir siendo invisible. Estela la abrazó, lloró contra su hombro, y sintió cómo poco a poco su madre volvía. No del todo. Nunca sería igual. Algo se había roto en ella que no podía repararse, pero estaba viva. Y eso era suficiente. La mujer de blanco retrocedió. Los otros pacientes la miraban con ojos vacíos. Estela se puso de pie. Ayudó a su madre a levantarse. Caminaron juntas hacia la salida del ala clausurada. Nadie las detuvo. Y cuando cruzaron el umbral, la sala detrás de ellas se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Solo quedó el pasillo normal del hospital.
las luces fluorescentes, el olor a desinfectante, el murmullo de voces lejanas. Estela llevó a su madre a urgencias. Exigió que la atendieran, que le hicieran estudios, que le midieran la glicemia, que le dieran insulina, que la hidrataran. Y esta vez no se movió de su lado. No la dejó sola ni un segundo. Se plantó junto a la camilla como una guardiana, desafiando a cualquiera que intentara ignorarla. Los médicos encontraron que la glicemia de doña Nair estaba en 320 miligramos por decilitro. Desnutrición severa, deshidratación, estado de shock. La internaron en cuidados intensivos. Le pusieron sueros, medicamentos, oxígeno. Y lentamente, durante los días siguientes, doña Nair volvió a la vida. Abrió los ojos. Pidió agua. Preguntó dónde estaba. Y aunque su memoria de esos días era confusa, fragmentada, como un sueño del que despertaba a pedazos, estaba viva. Semanas después, cuando doña Nair fue dada de alta, Estela la llevó a casa. La instaló en su propia habitación. Le preparó comidas equilibradas. Le midió la glicemia 3 veces al día. Le dio sus medicamentos con horarios estrictos. Y todas las noches, antes de dormir, se sentaba junto a su cama y le contaba historias. Historias de cuando Estela era niña, de cuando su madre le enseñaba a cocinar, de cuando eran una familia completa. Y doña Nair escuchaba, sonriendo con ojos cansados, sosteniendo la mano de su hija como si fuera un salvavidas. Pero algunas noches, cuando Estela apagaba la luz y salía del cuarto, doña Nair se quedaba despierta, mirando las sombras en el techo. Y a veces, solo a veces, creía ver una figura al pie de su cama, una mujer de blanco, que no decía nada, que solo la miraba con ojos tristes, como si viniera a recordarle que el abandono deja cicatrices que nunca sanan del todo, que el cuidado no es opcional, que la diabetes no perdona, y que en algún lugar, en un hospital abarrotado, todavía hay gente desapareciendo en silencio. Estela nunca volvió a ese hospital, pero a veces, cuando pasaba frente a él, miraba las ventanas del tercer piso, y juraba ver una luz parpadeando, una figura caminando, una sombra que nunca terminaba de irse, porque hay lugares donde el dolor se queda, donde la negligencia se convierte en leyenda, y donde los que fueron olvidados regresan, una y otra vez, a recordarnos que cuidar es un acto de amor, y abandonar, una forma de violencia. Tal vez alguien que conozcas esté viviendo esto ahora mismo. Tal vez haya alguien esperando que alguien lo vea, que alguien lo escuche, antes de que sea demasiado tarde. Estela llevó a su madre a urgencias. Exigió que la atendieran, que le hicieran estudios, que le midieran la glicemia, que le dieran insulina, que la hidrataran. Y esta vez no se movió de su lado. No la dejó sola ni un segundo. Se plantó junto a la camilla como una guardiana, desafiando a cualquiera que intentara ignorarla. Los médicos encontraron que la glicemia de doña Nair estaba en 320 miligramos por decilitro. Desnutrición severa, deshidratación, estado de shock. La internaron en cuidados intensivos. Le pusieron sueros, medicamentos, oxígeno. Y lentamente, durante los días siguientes, doña Nair volvió a la vida. Abrió los ojos. Pidió agua. Preguntó dónde estaba. Y aunque su memoria de esos días era confusa, fragmentada, como un sueño del que despertaba a pedazos, estaba viva. Semanas después, cuando doña Nair fue dada de alta, Estela la llevó a casa. La instaló en su propia habitación. Le preparó comidas equilibradas. Le midió la glicemia 3 veces al día. Le dio sus medicamentos con horarios estrictos. Y todas las noches, antes de dormir, se sentaba junto a su cama y le contaba historias. Historias de cuando Estela era niña, de cuando su madre le enseñaba a cocinar, de cuando eran una familia completa. Y doña Nair escuchaba, sonriendo con ojos cansados, sosteniendo la mano de su hija como si fuera un salvavidas. Pero algunas noches, cuando Estela apagaba la luz y salía del cuarto, doña Nair se quedaba despierta mirando las sombras en el techo. Y a veces, solo a veces, creía ver una figura al pie de su cama. Una mujer de blanco, que no decía nada, que solo la miraba con ojos tristes, como si viniera a recordarle que el abandono deja cicatrices que nunca sanan del todo, que el cuidado no es opcional, que la diabetes no perdona, y que en algún lugar, en un hospital abarrotado, todavía hay gente desapareciendo en silencio. Estela nunca volvió a ese hospital, pero a veces cuando pasaba frente a él, miraba las ventanas del tercer piso y juraba ver una luz parpadeando,
Una figura caminando, una sombra que nunca terminaba de irse. Porque hay lugares donde el dolor se queda, donde la negligencia se convierte en leyenda, y donde los que fueron olvidados regresan una y otra vez a recordarnos que cuidar es un acto de amor y abandonar una forma de violencia. Tal vez alguien que conozcas esté viviendo esto ahora mismo. Tal vez haya alguien esperando que alguien lo vea, que alguien lo escuche, antes de que sea demasiado tarde.